Nuestros estudios el doctor Mario Ríos Barrientos, que es abogado de la familia, ¿no? De la familia. Buenos días a ambos. Buenos días. Yo quisiera, señor Boni Pérez, que nos cuente, que nos resuma un poco lo que ocurrió con su bebé. Sí, buenos días, señor. Sí, lo escuchamos, adelante. Sí. No, el caso es que hasta ahora, o sea, el hospital, la Procuraduría todavía no se ha hecho responsable todavía de lo que ocurrió, ¿no? ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió con su bebé? Lo que ocurrió con el bebé es mi señora que fue trasladada el día 2 de febrero al hospital regional, ya dio a luz a las 6 de la tarde del día 2 de febrero. Y a un mes se nació, le dijeron que el bebé había fallecido por una infección. No, Sí, pero doctor Ríos, o sea, es decir, falleció por una infección, pero ¿qué? Es un bebé prematuro que estuvo en la unidad de cuidados postnatales del Hospital Regional de Loreto. Estuvo en fase de recuperación, pero así como este niño, otros niños en el mismo hospital regional adquirieron una infección intrahospitalaria. Sí. Esa infección intrahospitalaria terminó matando a cerca de 10 niños en un periodo de tiempo de cerca de 15 días. Que lamentablemente el hospital no tuvo las posibilidades de darle las atenciones que requerían. Muchos de estos niños fueron cuidados por internistas en la unidad de cuidados postnatales. No había neonatólogos, no habían los equipos para hacer las pruebas para determinar exactamente cuál era la bacteria. Entonces no pudieron darle los auxilios necesarios y fueron muriendo uno por uno de estos niños. Entonces en total han muerto 10 niños. Uno de ellos es el niño Pérez Rodríguez. Y lo que se ha determinado, incluso ya se hizo una investigación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y se determinó que había una serie de incumplimientos por parte del personal del Hospital Regional de Loreto que llevó a que sucedieran estas muertes. O sea, que se ha hecho una investigación. Que hubo un comportamiento negligente, digamos. Un comportamiento negligente, no hubieron los especialistas, no se hizo las pruebas que requerían, no se les hizo seguimiento. Incluso en la unidad de cuidados postnatales habían espacios de 6 a 8 días en los cuales ningún especialista lo revisaba. Y estaban en la unidad supuestamente de mayor riesgo. No, donde la atención tiene que ser 24 horas al día. 24 horas al día, deberían estar cuidados esterilizada por los completamente. Esterilizada completamente. Y en ese lugar fue donde ocurrió este problema. La Superintendencia Nacional de Salud sancionó al Hospital Regional de Loreto y al Gobierno Regional de Loreto como consecuencia, porque está a cargo de la administración, sancionó con cerca de 400 UITs, o sea, han debido de pagar cerca de 2 millones de soles de multa por no haber cumplido sus obligaciones. Ahora, hay algo sobre lo que nos ha llamado la atención el doctor Luis Vázquez, que es de otra región, ¿no es cierto?, de Huánuco, pero que no deja de ser razonable. Él dice, nos exigen que nosotros le demos atención a los pacientes y resulta que no tenemos profesionales, no tenemos equipamiento. Nos está diciendo que no tiene ni camas hospitalarias, tiene catres. Es decir, así no puedes atender a un paciente. Entonces, en esas condiciones, poder cumplir con los requerimientos, entonces, ¿qué pasa al final? Tienes que trasladar al paciente. No hay manera de salvarle la vida sino trasladarlo al IMA. En esos casos, el principal sancionado debería ser el Ministerio de Economía, el principal sancionado debería ser el Gobierno Central, porque este es un caso del 2015. Estamos hablando febrero del 2015. Anterior. Sí. Entonces siempre estamos con este tema de que, bueno, el gobierno... O sea, ahorita estamos hablando de los bebés prematuros, pero estos 10 bebés que murieron por una infección fueron del 2015. Y se supone que se hizo una investigación. Se hizo una investigación, se sancionó al hospital, está en proceso de cobro de la multa de la sanción. Ahora, la pregunta es si en la investigación se tuvo en cuenta este criterio que está diciendo Nicolás, y al final, si pese a eso, se pueden determinar una serie de omisiones y de negligencias por parte del hospital y los
servicios. Vamos a ir a la pausa para seguir conversando sobre este caso que nos pone en el centro de la atención sobre el tema o nos pone el centro de atención sobre el tema ¿no? O sea, que hay una combinación en algunos casos de negligencia, producto de la insensibilidad o de la desmoralización, pero por el otro lado hay una clamorosa falta de condiciones mínimas para realizar el trabajo médico. Con este tema volvemos. Vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú, cuando son las 6:49 de la mañana. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje para ustedes. En Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando, porque para seguir creciendo solo hace falta tu energía y muchas ganas, ya lo sabes. Solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo, que hace 35 años impulsa a los emprendedores del país. Estamos con el doctor Mario Ríos Barrientos. Él es abogado de la familia de uno de los 10 niños, de 4 de los 10 niños fallecidos en febrero de 2015 en neonatología del Hospital Regional de Loreto. Y ahí entiendo, doctor, que ha habido una combinación, por supuesto, de fallas que podrían ser estructurales, pero también de una serie de responsabilidades en el manejo del personal. Entiendo que a esa conclusión llegó la investigación que hizo su salud. Sí, efectivamente, por eso... ¿De qué hablamos exactamente? Se le sancionó administrativamente a su salud, en este caso al gobierno regional, por cerca de 2 millones de soles como sanción administrativa, porque encontró una serie de problemas en términos de diligencia, de personal asistencial que no asistía a la unidad de cuidados postnatales. Estos niños estaban siendo cuidados por internistas de los últimos años de medicina, no pudieron determinar exactamente cuál era la bacteria, entonces atacaban la infección como si fuera una infección general de amplio espectro y no específicamente al daño a la Serratia macense, que era la bacteria que estaba atacando a estos niños. Entonces todo eso originó que estos niños que podían recuperarse, podían salvarse la vida, lamentablemente tuvieran menos opciones y muchos de ellos hayan muerto, casi 10 niños. Lo que ha pasado luego es que las familias han tenido, y eso es un problema que a nosotros nos llama la atención ahora cuando vemos esos casos. ¿Qué va a pasar con las familias los cuales los niños se mueren en estos hospitales? Muchas veces no pasa nada, simplemente quedan en el aire, no se les hace justicia. Nadie es responsable. Nadie es responsable. Y en el caso lo que se logró es establecer un arbitraje, y el laudo arbitral acaba de salir en el mes de agosto, donde se sanciona, por el caso del señor Boni Pérez, sanciona el laudo arbitral a una reparación civil que debe pagar el gobierno regional de Loreto por 200,000 soles. ¿Por qué? Porque primero hay un problema de acceso a la justicia de estas personas. Como no tienen los recursos, no pueden emprender un proceso legal, y en la práctica lo que queda esto es en la impunidad. O sea, todo esto que está armándose ahorita con respecto a los niños que mueren en los distintos unidades de cuidados postnatales, va a terminar en la impunidad porque no se le va a hacer justicia a las personas. Familia, y en estos casos, felizmente, los padres se organizaron, nos comunicaron a nosotros que querían que... Pero solo 4 se organizaron. 4, no, porque los otros eran de zonas más alejadas de Iquitos. O sea, pero podrían, apelando, digamos, al razonamiento de este fallo arbitral, también podrían también reclamar. Y ya, de hecho, el gobierno regional incluso debería hacerle justicia, no esperar que los otros 3 arbitrajes también se resuelvan, sino de una vez empezar a reparar. Lo que pasó que el señor Meléndez, que estaba encargado de ese momento del gobierno regional, le prometió, vía conciliación le vamos a resolver el problema. No le resolvió. Los llevó a la instancia arbitral, y en el arbitraje que ha tenido que celebrarse acá en Lima, con los costos que implica hacer un arbitraje en la Superintendencia Nacional de Salud. Increíble. Entonces tuvieron que finalmente han terminado dándole la razón. Claro, en pero este caso lo peor es que ya le dan la razón por algo que pasó en 2015, y la situación hoy de la atención en los servicios de neonatología no es igual, es peor que el 2015. Efectivamente, entonces acá hay un problema recurrente crónico que tiene que resolverse. O sea, el Estado está ocasionando daños a familias completas, o sea, está matándose a personas concretas. Lo que pasa es que nosotros no le estamos dando rostros a estas víctimas. Sí. O sea, decimos, ha muerto tanto, pero ¿quiénes son las familias? Queda la cifra, ¿no? Y queda la cifra, queda el dato, pero en concreto el sufrimiento de las familias no se repara. En muchos casos no se les acompaña ni siquiera en el duelo, ni siquiera para poder sobrevivir bien el daño causado, simplemente se les abandona. Y las personas quedaron ahí y todo quedó. Seguimos en la línea con el señor Boni Pérez, precisamente papá de uno de estos bebés prematuros que falleció el año 2015 en el Hospital Regional de Loreto. Señor Boni, ¿ustedes cuánto tiempo vivió su bebé? Aproximadamente 30 días, señor. 30 días fue que cuando
el doctor se acerca a mi señora y le dice que mi hijo falleció por un paro respiratorio, ¿no? Por una hemorragia interna, dice. Hemorragia interna a raíz de eso, por consecuencia de un paro respiratorio. Es decir, que es una de las posibilidades que puede ocurrir en los niños prematuros, ¿no es cierto? Pero la verdad no era esa, ¿no? La verdad es que había muerto por una bacteria intrahospitalaria, ¿no? El paro respiratorio Así es es. posterior. En realidad, cuando se realizaron las investigaciones, se dieron pues que era una bacteria intrahospitalaria, que incluso iban muriendo día a día más bebés, ¿no? Día a día iban muriendo. Ahora, señor Pérez, ustedes han podido comprobar, porque en el informe se señala, y creo que ustedes también lo han dicho, que había varios días de esos 30 que han estado un niño, sin atención Exactamente. especializada, Como te sin digo. médicos, y que solo estaban internos manejando los niños, los neonatos. Así es, no había médicos especializados, solamente eran internos que Pero se estamos iban, hablando de hacían varios su días. labor, pero sí, varios días eran eso, claro. Por eso es que día a día los bebés fallecían y nadie decía nada y nadie se percataba por qué razón eran que los bebés fallecían. Era algo, pues, o sea, que cualquiera se puede dar cuenta, ¿no? O sea, ¿Y que si ustedes en fallece esos un día días un han bebé, presentado al alguna día siguiente queja? otro bebé. ¿Y presentaban sus observaciones en esos días? Bueno, ¿cómo está pasando mi hijo? No hay atención de profesionales. Todos, supuestamente todos fallecían por un paro cardiorrespiratorio, una infección. Ahora, señor Boni, ustedes que estuvieron todos esos días, yo se lo digo porque yo tuve una experiencia, mi hija menor nació prematura, muy chiquita, pesaba 1,5 kilos aproximadamente cuando nació, y son días muy duros porque se va viviendo cada día, porque la criatura se puede ir y tiene problemas respiratorios, tiene problemas en los ojos, tiene problemas cardíacos, tiene problemas en los pulmones, ¿no es cierto? Pero Sí. el problema es que lo que tendría que garantizarse que hay ahí presencia de profesionales, y una de las cosas que señalan es que no había médicos especialistas, que lo que había eran internos. No había. Sí, puro internos habían, señor, esto. Mire, al completar un mes, la doctora Nadiuska Rosas Chan se acerca a mi señora y le dice que lo va a trasladar a mi hijo a UCIM B, porque había otros que necesitaban, ¿no? De cuidados, pues que mi bebé ya estaba mejorando, estaba mucho mejor, y que ya no era necesario que esté en UCIM A, ¿no? Entonces se pasó a UCIM B. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, a los 2 días, lo dice que el bebé está pálido, su barriguita se está hinchando, y que sea fuerte, que para lo peor. O sea, a 2 días que lo dieron, que lo pasaron para Porque había mejorado, supuestamente. Sí, había mejorado, o sea, y estaba falleciendo ya el día 4 de marzo. Increíble. Ahora, dos cosas, doctor. Una primera, eso tiene que ver con mucho, probablemente con el hacinamiento. Nosotros hablamos ayer con el director de la ex maternidad de Lima, aquí en Exitosa. Y hemos estado viendo hoy en la madrugada imágenes de cómo en una sala donde debe haber probablemente 6, hay como 12 o 15. Imagínense que haya uno que tenga un problema de una bacteria intrahospitalaria. Por supuesto, se mueren los 10. Claro, Lo otro, ¿cómo han logrado ganar? Porque la verdad es que mucha gente quisiera tener 50,000 demandas por una serie de omisiones, por una enorme cantidad de negligencias en hospitales y en centros de salud, y por supuesto nadie siquiera logra arañar algo de resarcimiento. Esa experiencia suya realmente parece interesante. Claro, solamente nosotros hemos estado actuando en varios casos parecidos. O sea, en los casos de los niños que fueron admitidos con VIH en la maternidad de Lima, logramos una reparación significativa para uno de los casos que vía judicial le dieron 1 millón de soles. En los casos de niños que tuvieron polio post vacuna,
también logramos intervenir y logramos que a las familias vía conciliación extrajudicial le pagaran 1 millón de soles a cada una de las familias. En este caso nos convocaron los padres para apoyarlos en este caso y lo que hemos logrado es vía arbitraje una reparación para una de las familias, esperamos que para las otras 4 sea igual, una reparación de 200.000 soles y que también sea pagada rápidamente, porque el problema no solamente es que ganen el laudo, No, sino que, ahí a veces prácticamente tienes que ir a otro juicio para que se cumpla la sentencia. van a Pero en el querer- caso de este arbitraje es porque ha habido disposición por parte de las autoridades regionales. Si eso no ocurre, ¿qué hay? Hay que Claro. judicializar. Sí, lo que pasó es que primero ellos se monetaron con conciliación, dijeron no podían hacer la conciliación porque van a tener problemas con Procuraduría, entonces optaron por la vía arbitral. Ya. Entonces la vía arbitraje, que lo hemos llevado al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud, hemos logrado que el árbitro entienda, pues obviamente, si hay una falta administrativa, de falta de diligencia, falta de esto, y ha ocasionado la muerte de estos niños, obviamente hay una responsabilidad. Entonces lo que ha pasado es que el árbitro ha determinado, en este caso, que sea una reparación de 200.000 soles. El problema que tenemos ahora es que el procurador del gobierno regional no vaya a interponer una acción de nulidad de arbitraje u otras acciones que a veces colocan los procuradores, haciendo casi imposible la reparación. Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es cómo mejoramos nuestro sistema. La manera de mejorar nuestro sistema es también pagando los daños que ocasionamos. Para eso tenemos que prevenir y evitar que ocurran los daños. Si no hay justicia, van a siempre haber la impunidad y siempre vamos a estar frente a No escándalos. pasa nada. No pasa nada. No, nada cambia. O sea, tuviste esta tragedia el año 2015 y el 2019, insisto, no estamos igual, estamos peor en los Eso. servicios de neonatología. Muy Muchas bien. gracias Muy por bien. estar con Muchas gracias. nosotros y Gracias, muchas gracias. Gracias también al señor Pérez, que ha estado en línea con nosotros contándonos esta dramática experiencia suya. Muchas gracias. Helen Meniz, vamos con Helen Meniz, ¿no es cierto? Está